podemos ganar entendimiento y luz acerca de todas las cosas y poder apropiarnos también de esos grandes ejemplos que de manera efectiva hicieron un papel determinante en lo que en el día de hoy nosotros creemos. Te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido llegar y tú estás siempre presto a asistirnos en todas nuestras vidas y situaciones en que podamos estar. Con gracias, amén. Amén. Bien, nos encontramos en una serie breve de la historia de la Iglesia Protestante y en ese sentido, hace algunas semanas hemos estado compartiendo lo que ha sucedido en materia de la historia de la Reforma en el viejo continente, en Europa. De tal manera que, como dice nuestra serie, al acercarnos a este contenido, nosotros vamos a estar mirando muchas veces decenas o cientos de años en un mismo periodo. Pero lo importante es poder acercarnos a estos grandes periodos, a estos grandes avivamientos o a estas formas en las que Dios actuó en su providencia para determinadas regiones de Europa y nosotros poder ver qué fue lo que sucedió ahí y poder sacar aplicaciones prácticas para nuestra vida. En el día de hoy vamos a estar viendo de nuevo la Reforma en Suiza y iniciaremos con la ayuda de nuestro Dios el desarrollo de la Reforma Protestante en Francia. Pero hasta el día de hoy, después de algunas semanas, hemos considerado a rasgos generales lo que ha ocurrido en la historia de la Iglesia cristiana. Algunas fuerzas precursoras que se mantuvieron en acción, precisamente estamos en 1500, siglo XVI, fuerzas precursoras en el movimiento reformador y el comienzo desde hace algunas semanas de la Reforma Protestante en Alemania, en el año 1517, con la figura prominente Martín Lutero en Wittenberg, con aquellas famosas tesis. Después fue pasando la reforma hacia los otros países. La semana pasada estuvimos viendo Suiza y hoy vamos a continuar específicamente en esta nación y la nación de Francia. Haciendo un resumen para poder contextualizarnos, en Suiza hay una figura muy prominente que comienza a trabajar la predicación y la enseñanza bíblica. Es el nombre Ulrico Zwinglio. Zwinglio aparece en esta etapa incipiente de la Reforma en Suiza, en la parte oriental de este país. Y después de la muerte de este siervo de Dios, el Señor prepara de manera providencial, llega otro siervo de Dios a Suiza, no porque lo tenía planificado, sino que de alguna forma la providencia lo fue llegando hasta Ginebra y encontramos aquí trabajando también a Juan Calvino, pero esta vez no en la Suiza oriental, sino en la Suiza occidental o francoparlante. Nosotros vimos la clase pasada el nacimiento de Juan Calvino, la niñez que tuvo y la excelente educación. Este hombre se convierte en erudito, nace en 1509 y tiene, por supuesto, un rápido desenvolvimiento teológico que lo hace llegar a la fe. El Señor lo salva y comienza a ser una figura importante en la Reforma Protestante de su época. Este hombre, debido al conocimiento que tiene, es al mismo tiempo buscado para matarlo. Es un hombre perseguido y lo encontramos en alguna ocasión siendo descolgado de una ventana a través de una cuerda que le hicieron con sábanas. Después llegando a la casa de un amigo que en aquel momento era propietario de una viña. Y él, disfrazándose de viñatero, logra escapar de esa manera también porque lo querían matar y huye de Francia. Así que la figura de Calvino, en resumen, la hemos visto al mismo tiempo siendo perseguido, pero con una marcada atención en las cosas que conciernen a la verdadera doctrina y a cómo el verdadero evangelio, cuando se predica, tiene resultados. Así que él llega a Ginebra, como lo vimos en el encuentro pasado, de una manera impensada, de una manera inesperada, y comienza a ejercer un ministerio que en aquel momento fue convulso,
junto a Farel y a Corral. Estos dos hombres, Corral y Farel, fueron los que estuvieron apoyándose en él y termina, por supuesto, saliendo de Ginebra después del evento que termina con el, vamos a decir, el exterminio o la ejecución del hereje antitrinitario Miguel de Cervé. Eso fue básicamente lo que vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, después que sale Calvino de Ginebra, él tiene que volver a regresar, pero esta vez no se encuentran ni Farel ni Corral. Y comienza él a trabajar específicamente en Ginebra con más atención en la predicación y en la enseñanza y en establecer los paradigmas de una fe bíblica, y comienza Ginebra a tener algunas transformaciones muy importantes que la vamos a ver en el día de hoy. Es decir que a mediados del siglo XVI, está transcurriendo el año 1555, ya Calvino tiene 45 años de edad, y ocurre que en el gobierno hay una destitución de unos hombres que se encontraban en un proceso de conspiración y los sacan del gobierno, y a partir de ahí comienza una transformación en la cual Ginebra como ciudad se convierte literalmente en el cuartel general, pudiéramos decirlo así, en el cuartel general de la fe protestante del mundo de aquel entonces. El comienzo de la reforma en Alemania de Lutero comienza a ser establecido, organizado y profundizado por Juan Calvino en este contexto de Suiza, y él comienza a incidir y a enseñar y, por supuesto, a organizar, establecer y profundizar en las Escrituras lo que hay que conocer acerca del Evangelio de Dios, acerca de la forma en que ese Evangelio afecta a nuestra vida ahora y en la eternidad. Por la influencia que tuvo Juan Calvino en este momento, en este periodo de tiempo, nosotros podemos decir que Ginebra comienza a tener algunas transformaciones muy importantes en materia de sanidad y seguridad pública. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, como ustedes pueden conocer en algún momento, en algún texto que nos podamos ver, incluso en algunas películas, en materia de sanidad, ellos comienzan a implementar leyes para el saneamiento, porque en toda Europa la basura se tiraba hacia el medio de la calle. Y ellos comienzan a experimentar un reconocimiento por las Escrituras y el trabajo de este hombre de que estaban cometiendo daños contra su salud, y comienzan a entender qué debían hacer con respecto a establecer leyes que pudieran propiciar la salud física de las personas. Y al mismo tiempo marcaron también un hito en toda la Europa, porque toda la Europa tiraba la basura hacia el medio de la calle. Y la seguridad también, en el sentido de que habían balcones, pero que esos balcones no tenían un enrejado ni barandilla. Es decir, que las personas al asomarse al balcón, no hubo pocos que se cayeron y perdieron la vida o fueron tristemente accidentados. Es decir, que por medio de la predicación del Evangelio, Ginebra comienza a experimentar cambios en lo social y cambios también en la seguridad pública. Nosotros debemos hacer un paréntesis aquí y decir que el Evangelio no tiene intención alguna de crear algún cambio social en la sociedad, valga la redundancia, ni político. Pero el Evangelio sí aspira a crear cambios en el corazón de los hombres que viven en esos sistemas. Y eso es lo que vemos hasta aquí. La ciudad vino a registrar un avance sorprendente en todas las áreas, porque cuando se predica el Evangelio fielmente, entonces hay un avance también en las ramas de lo social, lo económico y lo político. Ginebra se convierte entonces en el cuartel general de la fe protestante del mundo, y comienza esta ciudad a experimentar un avivamiento. Se conoce Ginebra como el pueblo cantador de salmos, lo podemos ver en la literatura. Y comienzan a ser levantados en toda la ciudad 18 pastores, 18 ministros que se encontraban en la disposición de darle instrucciones. Esto es muy importante. Estos 18 pastores fundamentales, porque había
toda una ciudad entregada a la obediencia a la fe y a poner en práctica las normas bíblicas con los principios bíblicos, comienzan estos 18 pastores a entrenar a niños y adultos. Además de todo esto, la ciudad de Ginebra se convierte en un lugar de refugio para cristianos que eran perseguidos en toda Europa. Eran perseguidos por causa de la fe en Cristo en Escocia, en la misma Francia, que la vamos a ver de aquí a unos minutos, en España. Y hay un católico en aquel momento que se llama Francisco de Sales, que escribe, y cito: todos los herejes respetan a Ginebra como el asilo de su religión. Esta ciudad es la puerta a Francia, Italia, Alemania, y pueden hallarse allí italianos, franceses, alemanes, polacos y países más remotos, además del gran número de ministros entrenados allí. ¿Y qué diré de sus magníficas imprentas, por medio de las cuales inunda al mundo con sus inicuos libros, dice este señor, llegando al extremo de distribuirlos a expensa pública? No hay ciudad en Europa que aloje más apóstatas de toda clase. Por tanto, concluyo que la destrucción de Ginebra naturalmente traería como resultado la dispersión de la herejía. Es decir, que aún hasta los enemigos de la fe comenzaron a ver que el trabajo de la predicación, de la incidencia del evangelio en ese lugar, estaba trayendo transformaciones y transformaciones radicales. Transformaciones en la seguridad social, transformaciones en la salud, transformaciones a nivel también de políticas y transformaciones al final para la eternidad, para el reino de los cielos y la vida eterna. De los presos que a causa del evangelio los logran atrapar, usted sabe, la predicación comienza a andar, pero la persecución comienza a desencadenarse también. Y hay algunos presos que son atrapados por causa de predicar el evangelio de Cristo. Recordemos que aunque esto está sucediendo en Ginebra, hay una gran persecución acerca de la verdadera doctrina y atrapan a algunos. Ahora, de ese resultado de la predicación, algunos tienen que padecer algún martirio. Así que nos encontramos en el reinado de Francia bajo Luis XIV, algunos reclusos que comienzan a experimentar la prisión. Y un grupo de esos reclusos de ese momento logran escapar de esas galeras de Francia. Y yo lo que voy a leerles es la experiencia de uno de esos refugiados que cuando sale de la prisión, ellos dicen: tenemos que ir para Ginebra. Allí el evangelio se predica libremente y allí no va a haber persecución. Entonces, uno de esos refugiados escribe lo siguiente: recordemos que Ginebra es el centro de refugio, la ciudad de refugio. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, la ciudad de refugio. Bueno, Ginebra comienza a comportarse como el lugar donde los creyentes pueden predicar sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de persecución. Y estos hombres que estaban apresados logran escapar y dice: el propósito es llegar a Ginebra. Dice estos refugiados, escribe uno de ellos: al día siguiente, domingo, llegamos a una pequeña aldea situada en una colina a una legua de distancia de Ginebra, la cual podíamos ver a esa ciudad con una alegría solo comparable al gozo con que los israelitas saludaron la tierra de Canaán. Era mediodía y era tal nuestra ansia por encontrarnos cuanto antes en esa ciudad que la veíamos como nuestra Jerusalén. Al punto, nuestro guía nos informó que durante el domingo las puertas de Ginebra nunca se abrían hasta después del servicio de oración. Es decir, Ginebra, cuando estaban en el servicio de adoración, cerraba las puertas y no abría hasta que se terminaba el culto de adoración después de las 4 de la tarde. Así que el guía de estos refugiados le dice: nosotros no podemos ir ahora porque ellos están adorando a Dios. Ellos están en el servicio de adoración y están concentrados en la predicación. Así que hasta que pasa las 4 de la tarde, ellos tuvieron que permanecer en esa aldea. Y una vez que llegó la hora, montaron de nuevo en sus caballos. Y dice: al aproximarnos a la ciudad, vimos una multitud que salía de ella.
Nuestro guía quedó sorprendido, y más aún cuando al llegar a un lugar que se llama Plain Place, un cuarto de legua de la ciudad, vimos llegar a nuestro encuentro 3 coches escoltados por alabarderos y seguidos por una inmensa muchedumbre de hombres y mujeres de toda edad. Tan pronto nos vieron, un servidor de la magistratura se aproximó a nosotros y nos rogó desmontáramos de nuestra cabalgadura para saludarnos. Sus excelencias de Ginebra llegaron al lugar para darnos la bienvenida. Obedecimos, nos desmontamos, y al llegar junto a nosotros los coches, descendieron cada uno de sus respectivos carros con lágrimas en los ojos y muestras de alegría y elogio, dándonos a nosotros una palabra para constancia y para que podamos seguir con el mismo celo. Y esas alegrías que nos transmitieron eran superiores, dice este autor, a nuestros merecimientos. Sus excelencias permitieron entonces a la gente que se acercara, y el espectáculo que siguió posterior fue algo que nos conmovió más allá de lo imaginable. Varios de los habitantes de Ginebra tenían parientes que gemían en las galeras francesas. Es decir, en la ciudad de Ginebra habían reclusos por causa de la predicación del evangelio que estaban presos también en Francia. Y cuando ellos se encontraron con nosotros, nos decían: hijo mío, esposo mío, hermano mío, ¿estás ahí? Entre los refugiados preguntaban eso. Es de suponer cuán emocionantes serían los abrazos cuando algunos de los suyos podían responder: aquí estoy. Podían responder afirmativamente y se arrojaban sobre ellos con abrazos en inefables expresiones de júbilo, alabando y glorificando al Señor por la manifestación de su gracia. Sus excelencias nos pidieron que montáramos nuevamente para entrar en la ciudad, y apenas pudimos hacerlo, porque parecía imposible desasirse de los brazos de estos piadosos y celosos hermanos que temían perdernos de vista. Por fin pudimos montar nuestras cabalgaduras y seguimos a sus excelencias, quienes nos llevaron en triunfo a la ciudad. Ginebra había erigido un magnífico edificio para alojar a ciudadanos que habían caído presos por la persecución del evangelio, y acababa de ser terminado y amueblado, y no había ocupado todavía la esencia de este lugar. Sus excelencias pensaron que no podía tener mejor destino que el de servirnos de habitación. Nos condujeron ahí y no tardamos en encontrarnos en un espacioso patio. La muchedumbre se precipitó sobre nosotros, y los que habían encontrado parientes en nuestra compañía rogaron a sus excelencias que se les permitieran llevarlos a sus casas, a lo que se accedió gustosamente. Encendidos por este ejemplo, todos los hombres y mujeres pidieron a sus excelencias que se les permitiera el mismo favor de alojar a estos seres queridos, hermanos en la fe, en sus propias casas, a lo cual sus excelencias les autorizaron. Con un sagrado celo también, las demás personas se lamentaban y se quejaban diciendo que no serían considerados como buenos y leales ciudadanos si se les negaba el mismo favor. De tal manera que otra vez sus excelencias accedieron, y en fin de cuentas ninguno de nosotros se quedó en la mansión François. Es decir, ese edificio estaba ahí, ellos llegaron ahí para ser habitados, y el pueblo completo les dio alojamiento y les dio la bienvenida. Tal era el celo de esta ciudad por los hermanos perseguidos en otras ciudades. Nosotros vemos que a pesar de todo lo que ocurrió aquí, Ginebra comenzó a cambiar, y Ginebra fue la antorcha que encendió la luz hacia toda Europa. Toda Europa comprendió el evangelio, toda Europa comprendió el impacto del evangelio, porque cuando el evangelio se predica, algo poderoso va a suceder en la vida de los hombres. Va a venir la prosperidad, va a venir la salvación, va a venir el progreso, y sin el evangelio, entonces el efecto será todo lo contrario. Además de todos estos grandes avances, uno de los sueños de Calvino fue crear en esos años
lo que se denominó la Academia de Ginebra. ¿Qué significa eso? Bueno, el sueño de Calvino era establecer en una ciudad que en ese momento, por supuesto, estamos hablando de Suiza, hacer de esta academia una gran universidad para capacitar y entrenar a los hombres en teología, leyes. Acuérdense que el trasfondo de Calvino es un hombre que es abogado, y en ese lugar se comienza a crear un centro de estudios evangélicos para el mundo entero. Fíjense la connotación que tuvo esto. Allí se entrenaban en teología, se entrenaban en leyes y se entrenaban en medicina. Y muchos de esos hombres que fueron entrenados y equipados salieron como misioneros a muchos otros países. Es decir, la doctrina calvinista, por decirlo de alguna manera, aunque Calvino no es el centro es Cristo, pero la doctrina calvinista se extendió como pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino también comienza a contestar cartas, él comienza a sacar tiempo para contestar la correspondencia, y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo, y el rey de España, Felipe II, declara, y cito: esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino, y los escritos pólvora en el mundo se extendió como segundo declara España, Felipe, y el rey despojó el recelo a sentir un poco. Comienza los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por supuesto, que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar, y llega a la correspondencia para contestar la pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra es la más, esta ciudad, Ginebra, y cito la correspondencia, y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo, y el rey de España, Felipe II, declara, se extendió como esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino, y los escritos pólvora en el mundo para contestar la segundo declara España, Felipe, y el rey despojó el recelo a sentir un poco. Comienza los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por supuesto, que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar, y llega a la correspondencia, y cito, pólvora en el mundo,
y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra, es la más... Esta ciudad ginebrista se extendió como la correspondencia y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo. Y el rey de España, Felipe II, declara, para contestar esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo. Y cito, segundo declara, España, Felipe y el rey de el recelo van a sentir un poco, comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por supuesto, que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta a volúmenes de cartas, 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia, se extendió como pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra, es la más... Esta ciudad, Ginebra, para contestar la correspondencia y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo. Y el rey de España, Felipe II, declara, y cito, esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo, se extendió como segundo declara, España, Felipe y el rey de el recelo van a sentir un poco, comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por supuesto, que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta a volúmenes de cartas, 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia para contestar la pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra, es la más... Esta ciudad, Ginebra, y cito, la correspondencia y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo. Y el rey de España, Felipe II, declara, se extendió como... Esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir
problemas que comenzaron los grandes zar de todos de la vida, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo para contestar la segundo declara España, Felipe y el rey de el recelo van a sentir un poco. Comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por eso que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia, y cito, pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra, es la más. Esta ciudad ginebra se extendió como la correspondencia y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo. Y el rey de España, Felipe II, declara para contestar esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron los grandes zar de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo, y cito, segundo declara España, Felipe y el rey de el recelo van a sentir un poco. Comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por eso que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia, se extendió como pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra, es la más. Esta ciudad, Ginebra, para contestar la correspondencia y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo. Y el rey de España, Felipe II, declara, y cito, esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron los grandes zar de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo, se extendió como segundo declara España, Felipe y el rey de el recelo van a sentir un poco. Comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por eso que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia para contestar la pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra, es la más. Esta ciudad, Ginebra,
y cito, la correspondencia y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo. Y el rey de España, Felipe II, declara, se extendió como esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes zar de todos de la vida, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo para contestar la segundo declara España, Felipe y el rey de el recelo van a sentir un poco. Comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por eso que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia, y cito, pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra, es la más. Esta ciudad ginebra se extendió como la correspondencia y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo. Y el rey de España, Felipe II, declara, para contestar esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes zar de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo, y cito, segundo declara España, Felipe y el rey de el recelo van a sentir un poco. Comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por eso que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia se extendió como pólvora en el mundo y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra, es la más. Esta ciudad, Ginebra, para contestar la correspondencia y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo. Y el rey de España, Felipe II, declara, y cito, esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes zar de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo, se extendió como segundo declara España, Felipe y el rey de el recelo van a sentir un poco. Comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento
por que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia para contestar la pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra es esta ciudad, Ginebra, y cito, la correspondencia, y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo, y el rey de España, Felipe II, declara: se extendió como esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra, celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino, y los escritos pólvora en el mundo para contestar la segundo declara: España, Felipe, y el rey de el recelo a sentir un poco, comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar, y llega a la correspondencia, y cito, pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra es esta ciudad, Ginebra, se extendió como la correspondencia, y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo, y el rey de España, Felipe II, declara para contestar esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra, celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron a los grandes de todos de la Biblia, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino, y los escritos pólvora en el mundo, y cito, segundo declara: España, Felipe, y el rey de el recelo a sentir un poco, comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta, volúmenes de 35 volúmenes, se encuentra registrada contestar, y llega a la correspondencia, se extendió como pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra es esta ciudad, Ginebra, para contestar la correspondencia, y llega a contestar, se encuentra registrada 35 volúmenes de cartas en respuesta a la gran cantidad de interrogantes que habían y de preguntas. Por supuesto, con este gran avivamiento que nosotros vemos aquí, los enemigos de la fe comienzan a sentir un poco el recelo,
Y el rey de España, Felipe II, declara, y cito, esta ciudad, Ginebra, es la más temible enemiga de Ginebra. Calvino en la ciudad de Ginebra. Celo por lo que estaba ocurriendo, también que traían ciudades en las demás a surgir problemas que comenzaron los grandes zar de todos de la vida, a pesar de casi todos los libros incluían comentarios de Calvino y los escritos pólvora en el mundo se extendió como segundo declara España, Felipe y el rey de el recelo a sentir un poco. Comienzan los enemigos de la fe, lo que nosotros vemos aquí. Por supuesto, con este gran avivamiento, por que habían y de preguntas, de interrogantes a la gran cantidad en respuesta a volúmenes de 35 volúmenes. Se encuentra registrada contestar y llega a la correspondencia para contestar la pólvora en el mundo, y los escritos de Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la Biblia, a pesar de todos los grandes problemas que comenzaron a surgir en las demás ciudades, que traían también recelo por lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Ginebra. Calvino, la más temible enemiga de Ginebra es esta ciudad, Ginebra, y cito,